Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio y repaso de las noticias del día, de nuevo mirando a la actualidad, pendientes de lo que está pasando un día más en Oriente Medio, pendientes de nuevas advertencias por parte de Irán, también Israel, hablando de una respuesta que parece inminente, al menos según las palabras del ministro de Defensa, Yoav Gallant, pendientes además de la tensión entre las Coreas de Taiwán, que está comprando drones kamikazes, o también de lo que sucede en el conflicto en Ucrania con amenazas por parte de Polonia y con Rusia, profundizando su cooperación con Corea del Norte. Empezamos hablando de Irán, del general de brigada Ebrahim Rostami, ex jefe de Relaciones Internacionales y el secretario de la Comisión de Desarrollo y Equipamiento del CGRI. Ha revelado este martes en una entrevista con el sitio web de noticias y análisis Daidban Irán que tienen equipos muy superiores a las armas nucleares. Al mismo tiempo apoyaba una reciente demanda de los miembros del Parlamento iraní de cambiar la doctrina de que no haya armas nucleares del país. Decía que algunos aspectos le son desconocidos porque se trata de información altamente clasificada y de alto secreto. Rostami hizo alusión a operaciones tácticas pasadas, haciendo referencia a incidentes en los que petroleros fueron atacados en el mar de Omán y el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos. Precisamente Irán, que sigue lanzando avisos tanto a Israel como a Estados Unidos, se habla de que tiene el ejército permanente más grande de Oriente Medio. Dice que además en tiempos de guerra pueden movilizar 1 millón de soldados en 2 semanas, y eso sin incluir a sus aliados en la región, que suman más de 1 millón. Es lo que apunta en las últimas horas a un funcionario militar de Irán ante las últimas advertencias, ante las últimas amenazas por parte de Israel, que dice eso sí que no quiere abrir más frentes en Oriente Medio. Irán advierte, dice que puede movilizar 1 millón de soldados en apenas 2 semanas. Precisamente Irán, que dice que Estados Unidos y otros aliados de Israel van a recibir una dolorosa respuesta de Irán si atacan conjuntamente a la República Islámica. Esta opinión fue expresada en una conversación con TASS por el politólogo y profesor iraní Ruhollah Modaber. En este sentido, dice que la respuesta de Irán a cualquier ataque será devastadora y muy dolorosa. Esta es la nueva estrategia de Irán para combatir las políticas hostiles de Israel y al mismo tiempo un mensaje para todos sus partidarios. Concretamente, Estados Unidos dice que Teherán pondrá en peligro los intereses de cualquier potencia que se una a Israel en atacar a Irán. Según el analista, Israel no puede actuar sin el apoyo de la inteligencia estadounidense, así como de la OTAN, Francia y Gran Bretaña, por lo que Estados Unidos es cómplice de los crímenes iraníes. Dice que Tel Aviv está usando numerosas herramientas de propaganda para amenazar con un ataque a gran escala contra Irán y para ocultar su debilidad e incapacidad para repeler el reciente ataque con misiles iraníes. Pendientes de Irán, hablamos también de que ha convocado este martes al embajador de Hungría en Teherán y representante diplomático de turno de la Unión Europea en el país, Güila Pezo, para protestar por la imposición de nuevas sanciones contra individuos y entidades iraníes por el supuesto suministro de misiles a Rusia. En la reunión se enfatizó que recurrir a métodos ilegales y coercitivos como las sanciones contra la República Islámica de Irán no es aceptable y no conducirá a ninguna parte. Es lo que apunta el viceministro de Exteriores Majid Takht Ravanchi a Güila Pezo, según informa la agencia ISNA. Pezo ejerce de embajador de turno de la Unión Europea en Teherán, ya que Hungría ostenta la presidencia comunitaria, según informa la agencia EFE. También miramos a Israel a reunirse con miembros del derechista Foro Gebura, Foro Heroísmo de las familias de los rehenes. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha dicho que Israel responderá pronto al masivo ataque con misiles balísticos de Irán hace 2 semanas. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha prometido este martes que la respuesta de Israel al ataque con misiles balísticos de Irán a principios de este mes será precisa, dolorosa y sorprendente. Dice además que no van a tolerar ataques o violaciones de la soberanía o intentos de dañar a civiles sin responder. Dice además que su respuesta será precisa, dolorosa y sorprendente. Es lo que apuntaba en una reunión del Comité Nacional de Gestión de Emergencias para discutir los preparativos de una posible escalada regional y la disposición del gobierno para rehabilitar las comunidades del norte. Agregó que la situación está evolucionando para permitir el regreso de los residentes del norte, aunque, eso sí, anunció que llevará tiempo. Según los expertos entrevistados por Financial Times este martes, Israel podría estar quedándose sin municiones de defensa aérea. El director general de la empresa estatal Israel Aerospace Industries, Boaz Levi, ha declarado al periódico que no es ningún secreto que necesitan reponer las existencias y que algunas de las líneas de producción de la empresa están abiertas sin interrupción para satisfacer la demanda. Dana Stroul, ex alto funcionario de defensa de Estados Unidos, advirtió que las reservas de misiles interceptores no son ilimitadas y que Israel enfrenta una carrera contra el tiempo para reponer sus suministros antes de que se agoten. Dice que el problema de las municiones de Israel es grave, que si Irán responde a un ataque israelí y Hezbollah se suma también, las defensas aéreas de Israel se verán sometidas a un gran esfuerzo. Estados Unidos no puede seguir abasteciendo a Ucrania e Israel al mismo tiempo. Dice que están llegando a un punto de inflexión.
También mirando a Israel les contamos que funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, llegaron a un acuerdo el martes sobre la respuesta del país al ataque de Irán. Es lo que informa la agencia de noticias CAN. Sin embargo, según el medio de comunicación, aún se necesita la aprobación del Gabinete de Seguridad para poner en marcha la operación. Anteriormente, Netanyahu le dijo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que Israel está dispuesto a atacar únicamente los sitios militares de Irán sin dañar ninguna infraestructura nuclear o petrolera. De acuerdo con sus fuentes, Netanyahu quiere perpetrar un ataque limitado que no incluirá instalaciones petroleras o nucleares de la nación persa para evitar una guerra a gran escala. Precisamente les contamos que Israel escuchará a Estados Unidos, pero decidirá sus acciones de acuerdo a su propio interés nacional. El mensaje es claro y lo señalaba la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado esta mañana. La declaración fue adjunta a un artículo del Washington Post que decía que Netanyahu le había dicho a la administración de Joe Biden que Israel atacaría objetivos militares iraníes no nucleares ni petroleros. La declaración se produjo en medio de expectativas de que Israel ataque en represalia al ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre. Ese ataque siguió a un conflicto que se agravó rápidamente entre Israel y Hezbollah. Las fuentes citadas por el diario americano apuntaban a que Netanyahu le habría dicho a Biden que está dispuesto a atacar instalaciones militares en lugar de petroleras o nucleares en Irán, sugiriendo un contraataque más limitado destinado a prevenir una guerra a gran escala. La acción estaría calibrada para evitar la percepción de interferencia política en las elecciones estadounidenses. Precisamente el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, ha confirmado este martes que personal militar y componentes esenciales para operar sistemas de defensa antimisiles han llegado a Israel. Según un comunicado del Pentágono, el traslado de personal militar y de los componentes iniciales necesarios para el funcionamiento de la batería del sistema de defensa de aérea gran altitud terminal tuvo lugar el 14 de octubre. Dice que en los próximos días seguirán llegando a Israel más personal militar estadounidense y componentes de la batería del THAAD. Dice que la batería está en pleno funcionamiento en un futuro próximo. En concreto, habla también del despliegue del sistema de defensas antimisiles en Israel. Dice que subraya el compromiso de Washington con la defensa de Israel y de defender a los estadounidenses en Israel de cualquier ataque con misiles balísticos por parte de Irán. También escuchamos en este caso al portavoz del gobierno israelí, un David Ben-Ser, que dice que sí, que escuchan a Estados Unidos, pero que toman las decisiones según sus intereses. Escuchamos al portavoz del gobierno israelí. To the opinions of the United States, but in the ultimate analysis we'll make our own final decisions based on our own national interest. That's always been the case. It's the case with any country which takes the security of its citizens safely, and that continues to be the case now. And the US understands that fact as well. We'll always listen to our closest allies, of course, but in the final analysis, the final decisions will be based on Israel's own national interest. También le preguntaban sobre si van a usar drones de Estados Unidos, sobre hasta dónde va a llegar el papel de Estados Unidos en este conflicto. Así respondía, así contestaba David Ben-Ser. Lo escuchamos. I haven't got any update on that in particular, and we'll provide, the IDF no doubt will provide some details on that as and when we are ready. Hablamos también del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, han afirmado que Israel debe tomar medidas urgentes para mejorar la situación humanitaria en Gaza, para evitar acciones legales que afecten a la ayuda militar estadounidense. Es lo que informa Axios este martes. Decía, le escribimos ahora para subrayar la profunda preocupación del gobierno de Estados Unidos por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y buscamos acciones urgentes y sostenidas por parte de su gobierno este mes para revertir esta trayectoria. Es lo que escribían en una carta del 13 de octubre a sus homólogos israelíes, citados por un reportero de Axios en X. El Pentágono no ha respondido inmediatamente a una solicitud de reacciones formulada por la agencia Reuters. Hablamos ahora del vicecomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ali Fadavi. Hablaba en una ceremonia fúnebre en Teherán del alto oficial de la Guardia Revolucionaria Abbas Niforouzan, que murió en un ataque israelí en Beirut junto con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Fadavi ha dicho que la coordinación entre los campos de batalla se ha vuelto más cohesiva, que Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina y Yemen están trabajando juntos hoy contra los enemigos. Dice que el resultado de la guerra es claro.
El gobierno de Israel, que ha recurrido hoy a la industria para reforzar la capacidad del ejército de interceptar drones aéreos lanzados por Irán o Hezbollah. El Ministerio de Defensa ha informado de que había convocado un concurso entre 8 empresas grandes y pequeñas. Dice que tras analizar los resultados de las pruebas, el Ministerio de Defensa seleccionará varias tecnologías que entrarán en un proceso acelerado de desarrollo y producción. El objetivo es desplegar nuevas capacidades operativas en cuestión de meses. Además de misiles, Irán, Hezbollah y otros grupos han utilizado drones en ataques contra Israel. Y hablamos de nuevo de Israel, que amplió este lunes sus objetivos en su guerra contra Hezbollah en el Líbano, matando al menos a 21 personas en un ataque aéreo en el norte, es lo que apuntaban funcionarios de salud, mientras millones de israelíes se refugiaban de los proyectiles disparados a través de la frontera. Hasta ahora, el foco principal de las operaciones militares de Israel en Líbano se ha centrado en el sur, el valle de Bekaa, en el este y los suburbios de Beirut. El ataque en la ciudad de Eitou, de mayoría cristiana, alcanzó una casa que había sido alquilada a familias desplazadas, es lo que apuntaba Reuters. El alcalde de la ciudad, Joseph Traz. Además de los muertos, 8 personas resultaron heridas, según decía el Ministerio de Salud libanés. También hablamos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha expresado una gran preocupación después de que varias posiciones de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano hayan sido atacadas en medio de enfrentamientos entre el ejército israelí y militantes de Hezbollah. En una declaración adoptada por consenso, el Consejo de 15 miembros también insta a todas las partes y nombrarlas a respetar la seguridad del personal y las instalaciones de la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, conocida como FPNUL. Y ahora escuchamos a Josep Borrell, el alto diplomático de la Unión Europea, que considera inaceptables los ataques a las tropas de la ONU. Pide a Israel que deje de culpar a Guterres. Escuchamos a Borrell. Finally, after hours of discussion, we agreed on a 27 statement supporting UNIFIL. The 27 members agreed on asking Israel to stop attacking UNIFIL. Many European members are participating in this mission. Their work is very important. It's completely unacceptable attacking United Nations troops. And I want to remind everybody that it's not the Secretary General of United Nations who decides about this mission staying or not staying. It's the Security Council who has to take these kind of decisions. So stop blaming Secretary Guterres, because it's the Security Council who takes these kind of decisions, not him personally. Y miramos también al líder adjunto de Hezbollah. El jeque Naim Qassem ha admitido el impacto severo de un ataque israelí sobre el liderazgo del grupo, reconociendo el profundo dolor que siente la organización. Qassem ha declarado la intención de Hezbollah de tomar represalias atacando el centro, el norte y el sur de Israel, enfatizando su derecho a atacar en cualquier lugar, ya que Israel atacó todo el Líbano. Dejó claro que el foco del grupo estaría en objetivos, centros y cuarteles militares en todo Israel. Israel, que además ha desatado su agresión contra el Líbano, cuenta con el apoyo ilimitado de los Estados Unidos, que son cómplices de sus crímenes de guerra. Es lo que decía hoy el secretario general adjunto del partido chiita Hezbollah, el jeque Naim Qassem, en un discurso televisado y transmitido por el canal de televisión Al-Manar. Decía que la invasión israelí del Líbano persigue objetivos expansionistas y responde a los intereses de Estados Unidos, que utiliza la maquinaria militar israelí para llevar a cabo un proyecto de redistribución de Oriente Medio al estilo estadounidense-israelí. Es lo que afirmaba el político chiita. Según él, las fuerzas de la resistencia del Líbano obstaculizan estos planes peligrosos y destructivos de Estados Unidos e Israel, por lo que es imposible separar el conflicto en el sur del Líbano de la guerra en la franja de Gaza. Dice que exigen un alto el fuego en el enclave palestino desde una posición de fuerza y solo detendrán las operaciones militares contra Israel después de la tregua en Gaza. También hablamos de Taiwán, que ha firmado 2 contratos por la compra de 1 millar de drones kamikaze a Estados Unidos, con un valor estimado de más de 160 millones de dólares. Es lo que mostraba este martes el sitio oficial de compras electrónica de la autogobernada China, según informaba el diario Taipei Times. Los paquetes incluyen 685 municiones metralladoras Switchblade 300, diseñadas para atacar tropas terrestres, y 291 sistemas de drones Altius 600 MV, o drones suicidas que pueden atacar objetivos de manera precisa a distancias de hasta 600 kilómetros. Se entregarán en 2029 y 2027 respectivamente. El anuncio del acuerdo con Washington se produce horas después de que más de una centena de aeronaves del Ejército Popular de Liberación de China cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y entraran en la zona de identificación de defensa aérea occidental, suroccidental y oriental de la isla.
Pendientes precisamente de la alerta en Taiwán, de la alianza entre China y Rusia, también choques, en este caso en Filipinas. Hacemos una pausa, 2 minutos, nos contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Rafa Nadal afronta una nueva etapa en su vida profesional tras anunciar su retirada del tenis de competición. El manacori pone punto final a los 38 años a una larga y exitosa carrera deportiva con todo el futuro abierto en otro ámbito en el que lleva una década dando pasos sólidos y cada vez más ambiciosos, el mundo empresarial. A lo largo de su trayectoria como tenista, el manacori ha ingresado más de 130 millones de dólares exclusivamente de los premios recibidos por su participación en los torneos del circuito ATP, una cifra que se suma al patrimonio que su imagen de campeón le ha permitido acumular en patrocinios. El deportista comenzó a adentrarse con firmeza en el terreno de los negocios con la inauguración de la Rafa Nadal Academy. Fue en octubre de 2016 cuando puso en marcha este centro de preparación educativa y tenística con el tirón de su marca personal, al que se vincula también una fundación. En 2018 Rafa Nadal inició la expansión internacional de sus negocios con la creación de un centro de formación en Cancún, en México, y en años posteriores abrió nuevas sedes en Grecia, en Kuwait, en Hong Kong y en Albania. Otro de sus proyectos en los que se ha involucrado a fondo desde el año 2022 es el desarrollo de la marca hotelera CEL, de la mano de Meliá. El objetivo de este proyecto es el de abrir en torno a una veintena de hoteles en Europa, en América, en Asia y en Oriente Medio. La nueva marca hotelera abrió su primer hotel en Mallorca el año pasado y en 2024 ya ha desarrollado un nuevo establecimiento hotelero en la Costa Brava, en Girona, en ambos casos con hoteles preexistentes completamente reformados. Una de las futuras ubicaciones ya anunciada para esta nueva línea de hoteles es México y la intención es llevar a esta cadena hotelera a ciudades como París, Londres o Nueva York. Rafa Nadal también participa en la marca de cosmética deportiva Cantabria Labs y es dueño de un equipo de la UIMA World Championship, el primer campeonato mundial de embarcaciones eléctricas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora pendientes de la alerta en Taiwán, y es que China envió 153 aeronaves a la zona de Taiwán en la noche del lunes 14 y la mañana de este martes 15 de octubre, es lo que comunicaba el Ministerio de Defensa de la República de China, como se denomina la isla autogobernada. Según la cartera militar taiwanesa, 111 aviones del Ejército Popular de Liberación cruzaron la línea mediana del estrecho de Taiwán y entraron en la zona de identificación de defensa aérea occidental, suroccidental y oriental de la isla. Asimismo, hasta las 6 de esta mañana se detectaron 14 buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación y 12 naves oficiales operando cerca de Taiwán. Por su parte, las Fuerzas Armadas de la isla vigilaron la situación y desplegaron aviones y buques de la Armada, así como prepararon sus sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades de Pekín. Miramos también a la tensión entre las Coreas. Corea del Norte ha detonado partes de su lado de las carreteras que la conectan con Corea del Sur, explosión de la que ha informado la agencia Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Seúl. Corea del Norte ha detonado parte de las carreteras de Gyeonggi y Donghae al norte de la línea de demarcación militar hacia el mediodía, es lo que decía el JCS, añadiendo que ha reforzado su vigilancia y preparación. La medida coincide con la presión de Pyongyang para romper los lazos con Corea del Sur, sellar su frontera y reforzar la seguridad. Las tensiones en la península coreana volvieron a recrudecerse recientemente debido a los supuestos vuelos de aviones no tripulados surcoreanos que llevaron al norte a ordenar a sus artillerías cercanas a la frontera que estuvieran totalmente preparadas para disparar. Mirando a China, la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas ha denunciado que un buque guardacostas chino chocó deliberadamente contra una de sus embarcaciones que patrullaba el archipiélago de las Islas Spratly en el mar de la China Meridional. Según comunicó la agencia, la embarcación filipina Datu Kabailo sufrió una pequeña abolladura en la parte delantera derecha a causa del incidente ocurrido el 11 de octubre. Dice que previamente el buque chino realizó maniobras peligrosas e intentó bloquear la trayectoria del Datu Kabailo. Estas maniobras peligrosas, dice, causaron el viraje lateral y la colisión con el buque filipino, que sufrió pequeñas abolladuras en su proa de estribor. Estas aguas han sido una fuente constante de tensión durante años al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de China
China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunei. Hablamos ahora de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas, que han iniciado ejercicios conjuntos a gran escala, denominados Camandaje, en zonas claves de Filipinas, incluidas regiones cercanas a Taiwán y el mar de China Meridional. Estos ejercicios se producen en respuesta a la escalada de tensiones tras los recientes ejercicios militares de China en Taiwán, que provocaron una dura condena tanto de los gobiernos de Estados Unidos como de Taiwán. Participan más de 2.000 soldados estadounidenses y filipinos, junto con fuerzas de Australia, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur. Los ejercicios se centrarán en desembarcos anfibios, fuego real y asistencia humanitaria, destacando la creciente fortaleza de las asociaciones de defensa en el Indo-Pacífico. El vicepresidente del principal organismo militar de China, Zhang Youxia, ha afirmado este martes, que junto al ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, que las relaciones bilaterales han alcanzado su nivel más alto en la historia y que el gigante asiático desea seguir trabajando con ese país. El ministro ruso se encuentra en China por segundo día de su visita oficial, donde la guerra de Ucrania es uno de los temas clave en la agenda. Esta visita se produce una semana antes de que el presidente chino Xi Jinping viaje a Rusia para participar en la cumbre del grupo BRICS. Zhang, vicepresidente de la Comisión Militar Central, subrayó que este desarrollo se ha dado bajo el liderazgo estratégico de Xi y su homólogo ruso Vladimir Putin, y que las relaciones continúan evolucionando de manera saludable y estable, es lo que recoge un comunicado de la cartera castrense de China. Hablamos ahora de Donald Trump, de los discursos de la noche de este lunes y también de que Trump aventaja a Harris en algunos estados clave. Según las últimas encuestas, Trump reitera su promesa de aumentar la producción de petróleo en el país, a pesar de que ya se encuentra a niveles récord. Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arremetió este lunes contra su rival, tras sus declaraciones del día anterior en las que sugería que ordenaría a las Fuerzas Armadas intervenir para enfrentar a un supuesto enemigo interno el día de las elecciones. Decía Harris que Donald Trump está cada vez más inestable, desequilibrado y que busca un poder sin límites, que es lo que quiere, usando a las Fuerzas Armadas contra ciudadanos estadounidenses. Es lo que apuntaba durante un mitin en el condado de Erie, un territorio clave en el estado decisivo precisamente de Pensilvania. Pendientes también de advertencias por parte de Irán. En concreto, el presidente estadounidense Joe Biden ha sido informado sobre las amenazas y se enviaron mensajes a los líderes iraníes. Las advertencias surgen tras las actuales preocupaciones por las represalias de Irán por el ataque con aviones no tripulados estadounidenses de 2020 que mató al general iraní Qasem Soleimani. La Casa Blanca ha enfatizado que habrá severas consecuencias por cualquier ataque a ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos advierte a Irán: cualquier ataque, cualquier intento contra Trump sería calificado como un acto de guerra. Miramos también en Hungría. El ministro de Exteriores Péter Szijjártó aboga por acelerar la entrada de Albania en la Unión Europea. Dice que debemos refrescarnos, que debemos meter nuevos miembros en la Unión Europea. Escuchamos a Péter Szijjártó. We do understand that European Union is losing competitiveness, losing its weight when it comes to global politics and world economy. Therefore, we understand that the European Union needs freshness, new energies, new impetus, and being neighbors, direct neighbors to the Western Balkan region, knowing the region well, we know that this freshness, this new energy we need will definitely come from the Western Balkan area. Therefore, this is a true European interest, that the enlargement of the EU towards the Western Balkans is going to be accelerated. On the other hand, we have to make urgent steps in order to maintain the credibility of the enlargement policy. We do consider enlargement policy as one of the most important policies of the European Union. And we have to understand that this policy has lost credibility in the recent times, given the fact that the average waiting time of the countries, of the candidate countries in the Western Balkans has now exceeded 15 years. And this is simply inappropriate. We have to accelerate the procedure of enlargement.
Hablamos también del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Hablamos de Josep Borrell, que asegura este lunes que están cerca de lograr un acuerdo para desbloquear 6.600 millones de euros en apoyo militar a Ucrania a través de una nueva propuesta de fondo común voluntario que sortee el veto que hasta ahora mantiene Hungría. Tras la reunión de ministros de Exteriores explicaba que están cerca de desbloquearlo, no al 100%, pero casi. Borrell informó de que realizará una nueva visita a Kiev antes del final de su mandato y que espera que para entonces esté listo el acuerdo que permita el desembolso de ese montante. Budapest mantiene bloqueados 6.600 millones del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, con el que la Unión Europea ha financiado el envío de armas a Ucrania desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. También les contamos que en la OTAN los estados occidentales están cansando de apoyar a Ucrania, es lo que declara la ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, al Financial Times. Dice que los estados occidentales están cansando de apoyar a Ucrania y esperan cada vez más alguna forma de resolución del conflicto, es lo que cita el periódico según palabras de la ministra. Según Valtonen, el actual conflicto en Oriente Medio ha desviado tanto la atención como los recursos y ha dominado los debates de la reciente Asamblea General de la ONU. Dice que estos dos conflictos están, por supuesto, muy relacionados, pero para nosotros, los europeos, sería importante darnos cuenta de que si permitimos que Rusia gane en Ucrania, entonces esencialmente acabamos con la credibilidad de nuestra disuasión. Y en la OTAN precisamente les contamos que un nuevo comando de la OTAN en Wiesbaden, en Alemania, que va a asumir las responsabilidades estadounidenses de coordinar el suministro de armas a Ucrania, provocará cambios en el campo de batalla del país. Es la declaración que hizo el nuevo secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Dirigiéndose a los militares, señaló la importancia de su trabajo en la preparación de las actividades para los 700 oficiales de la OTAN que estarán estacionados en Wiesbaden y en los centros logísticos en el flanco oriental de la Alianza. Dijo que este nuevo comando conducirá a cambios en el campo de batalla en Ucrania y contribuirá al fortalecimiento de la seguridad de la OTAN. Es lo que informaba el servicio de prensa de la OTAN en un comunicado sobre el viaje de Rutte a Wiesbaden, la nueva sede de la OTAN, creada por decisión de la cumbre de la Alianza que se celebró en Washington en julio de este año. Se llamará Comando de Entrenamiento y Asistencia de Seguridad de la OTAN para Ucrania. Antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, todos los poderes de Washington que coordinaron el suministro de armas y municiones a Ucrania en el marco del formato Rastin deberían ser trasladados a esta sede. Pendientes de la OTAN, enseguida volvemos a mirar al conflicto en Oriente Medio. Hablamos también de la última amenaza por parte de Polonia, Rusia y su alianza con Corea del Norte. Una pausa, 2 minutos y volvemos con todo enseguida en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. Y seguimos en Negocios Televisión, de nuevo mirando a la última hora, de nuevo poniendo el foco en Oriente Medio. Hablamos de Estados Unidos, de la administración Biden. El gobierno de Biden cree que ha obtenido garantías de Israel de que no atacará
instalaciones nucleares o petrolíferas iraníes cuando se disponga a contraatacar tras el ataque con misiles que tuvo lugar a principios de este mes. Es lo que apuntan este martes dos funcionarios estadounidenses a la agencia Associated Press. Sin embargo, los funcionarios de Estados Unidos, que hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron de que la garantía no es férrea y que las circunstancias podrían cambiar. Los funcionarios también señalaron que el historial de Israel en el cumplimiento de las garantías en el pasado es desigual y a menudo ha reflejado la política interna israelí y ha alterado las expectativas de Washington. Estados Unidos espera, quiere confiar en Israel, piensa que no atacará instalaciones nucleares o petrolíferas de Irán. Eso sí, dice que esta garantía no es férrea. También hablamos de Polonia, que anunció la semana pasada la activación inmediata de los planes para construir las fortificaciones conocidas como Escudo del Este. Hablaba también, además, de planes para llevar a cabo una respuesta en el caso de que Rusia atacara el flanco oriental de la OTAN. Hablaba de consecuencias devastadoras. El general polaco y ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia hizo esta declaración en la conferencia de seguridad Defending Baltics en Lituania. Aseguró que los aliados están dispuestos a atacar directamente San Petersburgo. Afirmó que es necesario disuadir a Rusia de un posible ataque a Polonia y los países bálticos. Dice que Ucrania les está dando tiempo durante algunos años, pero que si cayera tendrían una división rusa en Lviv, en Brest y en Grodno. Es lo que decía el periódico alemán Bild. Agregó que si Rusia realmente atacara lo pagaría caro. Decía, literalmente, se atacan aunque sea un centímetro de territorio lituano, la respuesta llegará inmediatamente, no el primer día, sino el primer minuto. Atacaremos todos los objetivos estratégicos en un radio de 300 kilómetros. Atacaremos directamente a San Petersburgo. Miramos a Rusia, que planea incorporar a una de sus brigadas de asalto a 3.000 soldados norcoreanos que podrían ser desplegados en la región rusa de Kursk, parcialmente ocupada por las tropas de Kiev y fronteriza con Ucrania. Es lo que apuntan fuentes de la inteligencia militar ucraniana citadas por la publicación Kiev Post. Los soldados de Corea del Norte se incorporarían a las filas del batallón especial Buryatia por la República del Extremo Oriente ruso, que lleva ese nombre, que se está creando dentro de la 11ª Brigada Aerotransportada de Asalto del Ejército ruso. Según estas fuentes, el batallón en cuestión está siendo creado y dotado de armamento ligero y munición y podría ser desplegado cerca de la localidad de Sucha, la más importante que controla Ucrania en el Oblast de Kursk y de la frontera ucraniana, según informa la agencia EFE. Les contamos además que los pedidos del Ministerio de Defensa a la agencia nuclear rusa Rosatom se han disparado en ocasiones hasta 10 veces, según destaca este martes el presidente de esa corporación durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Dice que los pedidos militares estatales aumentan en ocasiones hasta 10 veces. Además, rendía cuentas al mandatario ruso del desarrollo del sector nuclear en Rusia. Según Lyachov, su principal trabajo es el pedido militar estatal. Añade que el complejo militar nuclear cumple 3 tareas. La tarea de garantizar la paridad nuclear, el desarrollo de nuevas armas basadas en nuevos principios físicos y el desarrollo de armas no nucleares, incluyendo las necesarias para la operación militar especial. También les contamos que en menos de 10 días las fuerzas rusas han alcanzado en sucesivos ataques contra puertos de la región ucraniana de Odessa 6 barcos dedicados al transporte de productos agrícolas u otras mercancías poseídos u operados por empresas de Portugal, Grecia, Letonia y Polonia, países miembros de la Unión Europea, según expertos y medios especializados del sector marítimo. Estos ataques rusos, en ocasiones letales y perpetrados con misiles balísticos, no son, según el experto del Instituto de Investigaciones Estratégicas del Mar Negro, Andriy Kilmenko, fenómeno temporal, sino una nueva estrategia que busca impedir físicamente el funcionamiento del corredor marítimo abierto por Ucrania hace ahora un año al lograr expulsar a la flota rusa de sus aguas territoriales. Miramos también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se dirigirá al Parlamento ucraniano este miércoles, según una persona familiarizada con los planes del presidente, que hablaba bajo condición de anonimato. Zelensky hasta ahora no ha proporcionado al público muchos detalles del plan, que tiene como objetivo obligar a Rusia a detener su guerra. Volodymyr Zelensky presentará su plan de victoria a los legisladores el 16 de octubre, semanas después de haberlo compartido con Washington y las capitales europeas, en un intento por aumentar el apoyo internacional. Hablamos también de Ucrania. Del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia anunciaba este martes que el próximo 17 de octubre se va a celebrar en París una conferencia sobre seguridad nuclear en Ucrania. El evento, organizado conjuntamente con el gobierno ucraniano en el marco del plan de paz del presidente Volodymyr Zelensky, se va a tratar
en el estado de las instalaciones nucleares ucranianas y cuestiones relacionadas con los mecanismos para ayudar a Ucrania, según informaba el Ministerio. La conferencia a nivel ministerial será inaugurada por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Se espera además que contribuya a la segunda cumbre de paz que se va a celebrar en noviembre. Los 176 estados y organizaciones invitados a la primera cumbre de paz que se celebrará en Suiza en junio también fueron invitados a la conferencia de París. Miramos ahora a los BRICS. Les contamos que Rusia está lanzando una nueva idea de un sistema de pagos multidivisa para romper el predominio del dólar estadounidense. Rusia propone cambios en las transacciones transfronterizas en las que se usarán todas las monedas de los miembros existentes para liquidar el comercio. La medida reforzará las monedas locales de los países miembros, lo que conducirá a una menor dependencia del dólar estadounidense. El nuevo sistema de pagos multidivisa de los BRICS será un anillo de todas las monedas y se convertirá en un centro de comercio mutuo. El objetivo principal es eludir a las potencias financieras occidentales y dar paso a una nueva era de autoridad global. Rusia está promoviendo el sistema multidivisa para proteger su economía y la de los miembros actuales de la Alianza de las Sanciones. Rusia quiere el nuevo sistema de pagos multidivisa de los BRICS quiere que sea una opción alternativa al dólar. Este sistema multidivisa tendrá que proteger a sus participantes de cualquier presión externa como sanciones extraterritoriales. Es lo que muestra el informe preparado por el Ministerio de Finanzas ruso, el Banco de Rusia y la consultora Jacob Partners con sede en Moscú. El informe también señala que los intereses de Estados Unidos no siempre están alineados con los intereses de los demás participantes. Rusia discutirá el informe y presentará la idea de un sistema multidivisa en la próxima cumbre de los BRICS. La idea podría encontrar adeptos en China o en Irán, ya que ambos países están ansiosos por terminar con su dependencia del dólar estadounidense. Hablamos también del petróleo. Les contamos que el precio del contrato petrolero clave de Estados Unidos, el West Texas Intermediate, caía más de un 5% después de un informe que indicaba que Israel no está considerando atacar las instalaciones de crudo de Irán. El WTI caía hasta los $70,10 por barril, mientras que el crudo Brent del Mar del Norte, de referencia europea, caía cerca de un 5% hasta los $73,69 por cada barril, también debido a las expectativas de una menor demanda en la economía en crisis de China, según apuntaban los analistas. Hablamos también del gobierno de Estados Unidos, que evalúa imponer limitaciones a la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial a determinados países, una medida orientada a proteger la seguridad nacional. Según se ha informado, las deliberaciones se centran en las naciones del Golfo Pérsico, lo que sugiere un enfoque personalizado para las licencias de exportación concedidas a empresas como Nvidia, entre otras. Según la información revelada en las últimas horas por Reuters, la propuesta establecería un límite máximo en la cantidad de chips de inteligencia artificial que podrían venderse a ciertos países. Esta estrategia refleja una creciente conciencia sobre la importancia estratégica de la tecnología avanzada y sus posibles repercusiones en los intereses estadounidenses. Las conversaciones, que han ganado impulso en las últimas semanas, aún se encuentran en fase preliminar y podrían evolucionar. Pendientes de los semiconductores, miramos también a la Reserva Federal. Christopher Waller ha señalado en las últimas horas cómo se debía actuar con prudencia a la hora de relajar la política monetaria tras los últimos datos, según ha declarado en un evento en la Universidad de Stanford. Una economía estadounidense fuerte y datos de inflación mixtos respaldan un ritmo más gradual de recortes de las tasas de interés tras el recorte super jumbo de la reunión de septiembre. Decía Waller que la totalidad de los datos indica que la política monetaria debería proceder con más cautela en el ritmo de los recortes de tasas de lo que fue necesario en la reunión de septiembre. Subrayaba además cómo han avanzado mucho en materia de inflación en el transcurso del último año y medio, pero este progreso ha sido claramente desigual. Dice que a veces parece estar como en una montaña rusa, al tiempo que destacó que había pocas indicaciones de una desaceleración importante de la actividad económica y que el mercado laboral sigue siendo bastante saludable. Pendientes de la actualidad económica nacional e internacional, volvemos a poner el foco en la geopolítica, pendientes de los últimos mensajes por parte de Israel apuntando a un ataque inminente, Irán amenazando con armas más potentes que las armas nucleares, Estados Unidos que da un ultimátum a Israel precisamente por la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Una pausa, un par de minutos y enseguida mejor análisis con Antonio Alonso en Negocios Televisión.